Y quiero dar la primera palabra a Javier Llorente, presidente de Agerdecil, que nos va a hablar del marco normativo de la gestión de RCDs y la situación actual del uso de áridos. Así que, Javier, te cambio el sitio y cuando quieras. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Carmen, por acogernos en vuestra casa y a la Cámara de Contratistas también, porque, bueno, pues es la sede a través de la cual se creó el clúster de AICE y sois un centro para nosotros y con muchas empresas y demás de referencia y referente, sobre todo, pues para la innovación y para el progreso y el desarrollo en el que, bueno, pues gracias a vosotros llevamos colaborando muchos años y que nos ha permitido, bueno, pues participar en este proyecto que es Recomotic, que es un proyecto europeo Horizonte 2020, en el que están presentes pues 27 países, un montón de centros tecnológicos y sobre todo, bueno, pues muchas personas involucradas desde diferentes puntos de vista y perspectivas, pues para poder hablar de algo que nos es común, que es cómo buscamos y solucionamos pues el residuo de construcción, el cual, bueno, pues tiene unas oportunidades que se nos presenta pues para poderlo sacar adelante. Hemos tenido la suerte como empresa que hemos participado en el proyecto en poder ser probadores de un prototipo de una industrialización o una robotización que se está realizando con respecto a las posibilidades futuras de que estos residuos, pues de una forma automática o demás, pues se puedan valorizar y recuperar. Pero bueno, ahora lo que nos toca es hablar un momentito pues, del presente, de la situación un poco legislativa que tenemos y, bueno, pues daros unas pinceladas. Yo más que hablar como Rexo, me gusta siempre hablar como presidente de Agerdecil. Agerdecil es la Asociación de Gestores de Residuos de Castilla y León, en la que actualmente estamos 13 empresas, que las podéis ver un poco diseminadas pues, por toda la provincia. Hay algunas provincias todavía que tenemos el reto pues, de que puedan participar. Y principalmente, pues los objetivos que tenemos, pues es sobre todo buscar el tener una interlocución con la administración pública, el ser un soporte para poder transmitir cuáles son las inquietudes, qué requisitos estamos desarrollando para que esa legislación que viene, que ahora los veremos, pues de un entorno europeo, de una transposición nacional y de esa transposición nacional también regional, bueno, pues que se pueda aportar de la mejor forma. Otro de los puntos que tenemos es buscar fomentar la innovación. Y el fomentar la innovación no es más que buscar cuáles son las mejores prácticas que muchas veces entre nosotros mismos pues nos buscamos el dar un apoyo para ver cómo podemos tener una homogenización a la hora pues de limpiar estos productos y sobre todo, bueno, pues de dar un producto que le podamos denominar que sea de calidad. Otra labor que también la realizamos con parte de la administración es muchas veces pues denunciar vertidos incontrolados, que es pues por el lugar o el sitio por el que todavía pues no tienen que ir esta gestión de residuos. Esto últimamente yo creo que cada vez lo hablamos más, que no tenemos que ver el residuo vertido, sino que hay un recurso que no está en el sitio adecuado y que si estuviese en el sitio adecuado, pues se puede recuperar. Entonces, es una iniciativa que todavía perseguimos que no se produzcan estos hechos aislados o no tan aislados. Y luego una divulgación de las cualidades y uso de los áridos reciclados, en los cuales, bueno, pues aquí hemos tenido también la suerte, que ahora lo comentaré un poquito más adelante, pues de participar pues con nuestro propio Ayuntamiento de Valladolid en hacer y buscar pues cuáles son la mejor normativa para poderla documentar, o también con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, el cual pues hemos sacado pues una pequeñas recomendaciones de guía que sirva de refuerzo pues a lo que es la normativa actual. Tengo 10 minutos solo, ¿no? Así que Ya sabes lo exigente que soy. no sé cuánto he consumido y demás. Entonces, si hago la presentación un poco rápido, me perdonáis.
Eh, Mira, esta es una diapositiva que yo creo que puede ser la más importante de todos y es lo que pone abajo. Es que el 90% de lo que encontramos nosotros de recurso de construcción y demás se puede recuperar. Entonces, el no recuperar estos flujos, pues es un, no sé cómo llamarlo, no quiero Complicado. aplicar un calificativo. Entonces, aquí hay una parte que son de residuos minerales y otra parte de otros RCDs. De estos residuos minerales tenemos la parte gris, que es el residuo de hormigón, la parte de residuos limpios que nos llegan, que son solamente pétreos, y otra parte de residuos mezclados, que es la parte un poco granate. No sé si se ven a lo mejor mucho los colores. Bueno, pues de toda esta parte hay una gran recuperación directa y otra indirecta, porque lo que nosotros recogemos de cuando viene un residuo mezclado es un aprovechamiento de aquellos metales, plásticos, cartones, maderas que vienen dentro de lo que es el contenedor y que luego tiene un aprovechamiento. ¿Qué queremos? Que es una parte yo creo que importante, que una buena gestión en obra haría que otros RCDs o otra gestión de estos RCDs, aquí ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos los vidrios, metales, plásticos, maderas, material de yeso, papel y cartón, material de aislamiento, que no tiene que ir nunca, y es una de las cosas que vamos a ver ahora en la legislación, que tiene que ir separada o segregada. Cuando más vayan los flujos limpios, más facilidad tenemos para poder pasar de un residuo de construcción a un árido reciclado y la facilidad de recrear estos áridos reciclados de hormigón o estos áridos reciclados mixtos. Y luego una parte también importante que tenemos es que tenemos un conjunto de tierras que nos salen, que son también para poderles dar otros usos. El ARH y el ARM pues, se pueden utilizar principalmente para hacer sus bases para determinados temas de obra pública, que seguramente pues, lo tendremos. Y entonces aquí vemos un flujo de colores, que es este flujo de colores el que nosotros facilitamos de que esto no acabe en un vertedero, de que todas estas cosas que sean estas fracciones, que sean una recuperación y que las plantas que durante estos 20 años nos hemos constituido, hemos hecho como una labor social, porque también hay que comentar que en algunos momentos ha sido muy difícil porque solamente hemos tenido entradas sin tener salidas, en los cuales, bueno, pues sostener este tipo de instalaciones pues ha sido en algunos momentos muy, muy duro. Legislación sobre residuos de construcción. Aquí no me quiero alargar mucho, pero yo creo que tenemos que ir condicionando de que ya no hay ni vertederos ni escombreras. Hay plantas de tratamiento de residuos de construcción. Y que lo que si viene un contenedor de estas características, pues en las plantas para nosotros es muy complejo el poder limpiar esta serie de productos. Las directivas lo que están marcando, bueno, pues es pues todo lo que es la jerarquía, que normalmente la ponemos para arriba, pero donde no tiene que acabar es en la parte de abajo, que es en eliminar. Entonces, nosotros sobre todo estamos en la parte de reutilizar y de reciclar, que es en buscar, nos tenían que llamar plantas de valorización, plantas de recuperación, planta de volver otra vez a tener estos productos en funcionamiento para facilitarlos a nuevas obras. Entonces, ese es un poco el objetivo que tenía. La normativa, llevamos más de 20 años de normativa. El flujo en Europa del residuo de construcción es un flujo que preocupa porque tiene un gran volumen. Y entonces lo que se ha llevado por todos los medios es que haya una transposición. En su momento la hubo con el Real Decreto 105/2008, ya tenemos 17 o 18 años de este decreto, que justamente coincidió cuando le crearon en un momento de un económico, de boom de construcción y demás, pero que llegó justamente en un momento de la crisis. Ojalá que lo hubiesen podido crear un poquito antes, porque hubiese ayudado mucho a que el sector de lo que es la gestión del RCD se hubiese podido desarrollar. El decreto recoge a grandes líneas pues, la tipología de los residuos, se estima, se prevén, todas las obras tienen que venir con unos planes de residuos dentro de lo que es con la licitación de cualquier obra, y luego pues que garantiza que los residuos pues, que se entreguen, que es el objetivo, en un gestor autorizado. Es donde tiene que acabar el flujo de cualquier residuo. No se puede autogestionar o demás, o si se tiene que gestionar, tiene que ser una forma correcta. Y luego se prohíbe el depósito en vertedero que no hayan recibido tratamiento, salvo excepciones muy justificadas.
¿Qué más leyes tenemos? Pues tenemos la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos de una economía circular. ¿Y qué es lo que está preveyendo esta ley? Que lo que haya es una segregación, una separación. Entonces, bueno, ha ido como evolucionando y han dicho, mira, señores, hay que segregar, hay que separar, que es lo que comentamos en el primer flujo de ETA. ¿Qué no se tiene que hacer? Pues un derribo como lo conocemos, lo empujamos, lo tiramos y va todo junto. ¿Qué va todo junto? Pues va las paredes, las ventanas, los cristales, los hierros, todo. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar el flujo del vidrio que pueda haber en ese edificio si no se ha hecho de una forma selectiva, si no se ha retirado de forma correcta, si no se quitan las zonas de pladur, las zonas de yeso? Si no se hace bien, el producto que se tiene es un producto difícil de gestionar y difícil de valorizar y de recuperar. Más caro y al final pues perdemos calidad y lo que estamos buscando es tener flujos buenos de calidad que puedan ser utilizados al no meter esos yesos. Tenemos también del 2020 pues una nueva ley sobre vertederos, tratamiento previo del RCD antes del vertido. En esto también hago un poquito una connotación y demás que muchas veces han sacado que la ley de vertederos que no se puede llevar a vertedero, pero también han sacado que hay unos anejos, sobre todo en el decreto 5/2023, que luego veremos de Castilla y León, que a veces en vez de asimilarnos de que nosotros lo que buscamos es tener un producto que viene de un residuo de construcción en el que principalmente más del 50% es hormigón, que tiene unas fracciones muy pequeñas pues, de otros elementos, como pueden ser sulfatos, otros elementos químicos, en muy bajita proporción, pero que cuando los ingenieros diseñan las obras que tienen que hacer o las subbases, vamos a emplear 20 centímetros. Y a veces nos emplean que tenemos que tener unos recursos químicos como que le fuésemos a tirar a un vertedero y fuésemos a poner 3 metros en un vertedero de un residuo de construcción. Es una aberración hoy en día poder llevar algo que tiene una recuperación pétrea, que esté en un vertedero y los vertederos tienen que ir lo mínimo. Pero tenemos que facilitar que a lo mejor 20 o 25 centímetros de un producto de residuos de construcción que técnicamente cumple, que tiene un marcado CE, pues que lo que tenemos que buscar es una normativa que incentive su uso. El Real Decreto sobre traslados de vertederos. Este Real Decreto es muy necesario para que se pueda tener el flujo de que todo, desde la obra, vaya a la planta, de la planta se pueda recuperar. Y luego hay una orden que era muy necesaria, que es la orden, la EPM 1007 del 2017, que lo que dice es que si hay un material que sea de excavación, por supuesto no es un RCD, no son tierras limpias, tiene que ser un material que tenga que ser totalmente reutilizable y demás. Entonces, esto. Llevar a cabo una correcta gestión de RCD depende de un amplio conjunto de normas. ¿Y cómo estamos nosotros en Castilla y León? Pues en Castilla y León tenemos una normativa que es del 2023, en el cual pues hemos tenido que compartir con la administración regional esta normativa. Nos ilusionó mucho porque lo que quería en un momento pues es pues, regular unas condiciones técnicas que las hay y por otro lado, bueno, pues el fomentar o la utilización de este árido reciclado a la hora de que fuese de una forma obligatoria el uso. Esto es una normativa que es de carácter regional, pero que si tú vienes a hacer una carretera que es de carácter nacional, pues a lo mejor tampoco aplica. O a lo mejor si tú tienes una obra de carácter más local o de diputación, pues tampoco aplica. Entonces, bueno, apoyan, porque si regionalmente lo piden, pues se puede hacer. La administración pues, es un tractor de la demanda de materiales reciclados en un proceso de transición pues, hacia una economía circular. Entonces, esta involucración pues, que consideramos que ha sido muy oportuna, que es muy buena y consideramos pues, que tenemos que poder avanzar. En Europa, bueno, pues hay una estrategia que se ha trasladado a nivel de España a Castilla y León, y bueno, pues comentar un poco cuál es la situación actual y retos del sector. La realidad un poco es que
hemos tenido, y aquí luego posteriormente pues va a haber una administración pues que verdaderamente sin que nadie le pusiera una norma, le hiciera, pues ha creído que el poder hacer esas obras públicas de esos materiales que estaban recogiendo o demás, pues que podían servir perfectamente algo que era pétreo y volver a seguir siendo pétreo y poder haber hecho estas subbases. Aquí comentamos diferentes tipos de ejemplos de aplicaciones que se han tenido, pues como esta de la derecha, que es un camino. Esto es una balsa que hay en la zona de Valoria, pues también es un camino que se ha hecho con árido reciclado mixto. Estos son unas pistas deportivas que a lo mejor así no las conocéis, pero aquí en Valladolid pues va la gente pues a la raqueta a jugar al pádel y son hechas también con una zahorras que es totalmente mixta y que cuando hicieron también la de tierra batida, al final hay que recordar que la tierra batida es un ladrillo que lo que se ha hecho es moturarlo y demás y que es la parte fina esa marrón, la que juegan en Roland Garros y demás, que tal, bueno, por lo que tiene debajo también sigue siendo zahorras mixtas que se pueden recuperar y que, bueno, pues guardan todas las características que tienen. Aquí hay una obra también muy importante que se hizo debajo de la Colegiata de Toro, pues un monumento, una zona en la que dieron cabida pues para que pudiesen aparcar cada vez más caravanas y está hecha totalmente con árido reciclado desde el principio al fin, desde las arenas hasta las gravillas, hasta todo. Entonces, lo que quiero poner de manifiesto es que sí que hay un gran interés por parte de promotores de por encima de todo que creen en un producto, que han clasificado que qué empresas o ellos mismos han podido facilitar ese producto y se está realizando. ¿Qué hacemos como asociación o como clúster? Pues lo que hemos comentado antes, pues es que gracias al ayuntamiento, al municipio de Valladolid, creamos una guía. Una guía es algo que sirve para seguir, para que te guíes, pero no es norma. Pero ellos lo han cogido suyo. Entonces, cuando un montón de personas técnicas lo llevan haciendo, lo hacen suyo, pues es una norma interna que han aplicado. El colegio posteriormente dijo, bueno, pues vamos a hacer unas recomendaciones. Ya desde el colegio, pues pensamos que, oye, tenemos la potestad de poder decir por dónde pueden ir los tiros. Y luego, en el año 2023, pues con Elena Junco, que era la jefe de servicio, con Suárez de Quiñones, que era el consejero y demás, pues después de muchas conversaciones sacaron este decreto en el que nosotros vemos una gran posibilidad de poder mejorar y poder seguir siendo un exponente para poderlo hacer. Trabajamos desde la asociación en dar difusión. Aquí estoy otra vez con Carmen, parece que nos hemos movido de la última. Somos dúo cómico y que, bueno, pues aprovechamos en divulgar y dar siempre que podamos, ya sea aquí en Manchester, en Tesalónica, en Praga o donde toque y no se nos cae. Yo creo que es España y cómo estamos nosotros, pues creo que somos una pequeña autoridad en esta gestión. La Asociación de Grecia, pues cada vez que tal nos ponemos a hablar. Bueno, yo intento hablar porque como no hablo inglés, pues me resulta un poco complicado a veces trasladarme, pero nos entendemos Perfectamente. perfectamente. ¿A que sí? Y luego quería dejaros una diapositiva que es que esto es una media de la asociación, no es ninguna planta en concreto. Pero lo que quiero dejar de referencia es que desde el año 2018, que no eran todavía, que estábamos en crisis, la parte verde es la parte de árido reciclado que venden las plantas y la parte gris es la parte media de entradas de residuos de construcción. Bueno, pues hemos conseguido que las plantas, más de la mitad del producto que entra salga, un 43, 53, 61, 48, 82, y hemos tenido después un poco del año 2019-20, la construcción ha mejorado, se ha visto que ha mejorado también las entradas y hemos tenido un punto fuerte en el año 2023 en el que sí que hay un convencimiento de utilizar estos áridos reciclados. También hay que decir que se han hecho muchas obras que se ha facilitado de parques de obra civil, de parques eólicos o fotovoltaicos, que es este pico tan grande. Entonces, ojalá que salga más que lo que entra. Sale más que lo que entra porque tenemos acopio. Y entonces estamos ahora en el año 2024 con un 94%.
también unas cantidades muy buenas, no ha habido tantas entradas. Este año, aunque no tenemos recogidos todos los datos, también hay un 72% de valorización. Por lo tanto, la tendencia o que se quiere trasladar es que hay mucho. Pero luego por detrás está esta parte rosita, gris y verde, rosita, Sí. que lo que tiene es lo que tenemos en las plantas. Y esto es lo que tenemos que buscar, el cómo nosotros somos capaces de poderlo vender. Estamos haciendo de acopiadores de un material que tenemos que facilitar por todos los medios que haya una legislación acorde para hacerlo. Y luego, bueno, pues hay muchas obras que no he recogido, pero bueno, no están dentro, que aquí está, va a hablar luego el Ayuntamiento de Valladolid y personal que ha hecho obras nuevas. Y es que, por lo menos en Valladolid, a lo mejor hay otras provincias que no las quiero tampoco denotar, se cree, pero no es que se crea, es que están convencidos, es que lo llevan a bien y yo creo que es algo que tenemos que poner en valor para que se pueda desarrollar. Estas son unas fotos del 2000, de finales del 25, y son los alrededores de las ciudades. No nos podemos permitir que siga habiendo, que se rompa este círculo. Este círculo es que hay una empresa constructora, que hay un agente de residuos que lo va a transportar, que hay una planta de tratamiento donde se tiene que llevar, que va a dar unos certificados y que volvemos otra vez a la cosa. Hoy teníamos que hablar de que es aberrante encontrar residuos fuera y que estamos en un momento que lo que no tiene que haber normativa, sino que esa normativa tenga un respaldo jurídico de la legalidad y que se cumpla. El que no lo cumpla, pues hacer sanciones, porque si no, al final es más barato arriesgarte que cumplirlo. Y entonces eso nunca puede ser una opción que nosotros demos. Tener esta trazabilidad, yo invito también a la administración que nos conectemos. Sabes, que las plantas llegan de esta hora, ha venido tanto y que lo sepan en tiempo real. Que el ayuntamiento da una obra, pues al ayuntamiento le damos tal, que lo estoy recogiendo yo en mi obra, y que ya el ayuntamiento, cuando que le quiera dar el certificado, no, si ya tengo la información, si es que ya me la habéis pasado los de la planta. Me has traído 3 viajes de estos, 4 de estos, y se quitaría muchísimo que si tuviera el certificado yo, uno, ¿no? El certificado es un sistema en los que estén unidas todas las administraciones y que eso facilitaría mucho por la transparencia y la trazabilidad del mercado. Fomentar la separación como objetivos finales, mejorar esa trazabilidad que veníamos comentando ahora, mejorar la calidad técnica y ambiental. Tenemos que ofrecer productos que cumplan, no puede ser algo que no cumpla, que una cumpla que otra, ¿no? Porque creamos en el mercado algo que distorsiona. El tener un marcado CE. El poder tener ahora también un tema de una declaración ambiental del producto, que esta declaración ambiental de producto, para los que no los conozcáis, es el mecanismo por el cual tenemos que un producto reciclado es igual o mejor que un producto natural y que lo que cumple son unas medidas ambientales con una taxonomía que tiene que haber y un reconocimiento de esta huella de carbono que dicen que la utilización de estos productos es lo correcto. Entonces, con unos precios adecuados, pues es lo que nosotros tenemos que decir. Creación de un mercado de materiales secundarios, lo que significa es que tenemos que tener a disposición de las obras la cantidad de stock que tenemos nosotros para puesta a disposición. Y luego, pues, una profesionalización del sector que yo creo que, pues, con la administración y los colegios profesionales, pues es lo que estamos llegando y demás. Disculpad porque creo que he tenido me pasado. Cortado Sí. porque somos amigos. Vale. Muchas gracias sobre todo a las personas que también estáis desde fuera pues atendiendo y bueno, pues lo que queremos es crear también pues esta familia de empresas que están, pues que cada vez pues puedan ser más las que contemos. Y Fantástico. Carmen, Pues muchas muchas gracias, Javier. Te vuelvo a cambiar el sitio. Estupendo. Esta a continuación hay que cargarla. Sí, como estás compartiendo pantalla, están todas en el escritorio. Vale. Muy bien. Esto. Perfecto. Muy bien, pues vamos allá. Eso es, perfecto.
Bueno, para quien no me conozcáis, soy Carmen de Besa, soy la directora de Innovación e Internacionalización de AICE, Clúster de Hábitat Eficiente. ¿Qué es AICE? Porque muchos nos conocéis, muchos sois socios, pero otros seguramente no hayáis oído hablar de nosotros. AICE es Innovación Colaborativa para la Mejora de la Competitividad de la Cadena de Valor del Hábitat. Fijaos, ese es nuestro ADN. Innovación, colaboración, mejora la competitividad y toda la cadena de valor del hábitat. Ese es nuestro ADN y llevamos casi 14 años, 13 y pico, promoviendo proyectos de investigación, desarrollo e innovación, I+D+I, colaborativos, mayoritariamente casi todos nuestros proyectos de investigación son en colaboración, junto con nuestras empresas y nuestras entidades del conocimiento, asociaciones profesionales y sectoriales, también con otros agentes del sector que no son asociados de AICE, pero también con otros sectores, precisamente para aprovechar la sinergia. Antes hablábamos de los cambios, ¿no?, de sector, las sinergias con otros sectores y los aprendizajes mutuos que podemos hacer. Promovemos, diseñamos, coordinamos y ejecutamos y controlamos la calidad de los proyectos en torno a los grandes retos del sector, que son, en definitiva, son los retos de la sociedad. Y en este camino la economía circular se ha convertido en uno de los grandes retos y uno de los ejes estratégicos de AICE. La economía circular ha cobrado en estos últimos 10-15 años una importancia creciente en el marco de la Unión Europea, que es un marco en el que desde AICE nos movemos mucho precisamente a través de los proyectos de investigación y no solo, aportando también a las normativas, planes, estrategias, políticas europeas en el marco de economía circular, sostenibilidad, descarbonización, lucha contra el cambio climático, etcétera. Y decía, en este camino hemos puesto un poco el foco en la economía circular, que es de importancia creciente precisamente porque Europa necesita avanzar en la soberanía y en la soberanía estratégica, y la economía circular otorga soberanía estratégica a la Unión Europea. Y el camino que hemos hecho se puede trazar desde ese primer proyecto Ecocivil que ha mencionado Javier, esa guía, y que luego volveré a ello, pero quiero centrarme en el último proyecto que hemos desarrollado, que hemos coordinado desde AICE, que es el proyecto Reconcrete, que está cerrado hace escasos 3 meses, me parece, en febrero yo creo que se ha cerrado, y en el camino hemos desarrollado, ahí he puesto algunos ejemplos, luego los mencionaré muy por encima, porque lo que me interesa es este proyecto, precisamente porque es el más reciente, incorporación de árido reciclado a elementos industrializados de hormigón. Es un proyecto coordinado por AICE, como decía, y participado por 3 pymes de Castilla y León: Prefabricados Canal, Rexor, Reciclados Sostenibles, y Contratas y Obras San Gregorio. Es un proyecto cofinanciado por la Junta de Castilla y León en la convocatoria para clústeres y socios de clústeres. Es un proyecto pequeño en presupuesto, pero yo diría, y no sé si tú coincides, Cristina, que es ambicioso en su alcance técnico. Yo creo que los resultados han superado, yo diría, las expectativas. Es decir, se ha puesto mucho más esfuerzo del que estaba inicialmente previsto y cofinanciado por la Junta de Castilla y León. Y yo creo que podemos estar satisfechas del resultado. Vosotros conocéis mejor que nadie el sector. Voy a dar algunas súper pinceladas por encima. ¿Cuáles son los datos de partida? Sabemos que hay un interés creciente por los áridos reciclados, nos lo acaba de comentar Javier, para la industria de los prefabricados de hormigón. No tenemos muchas estadísticas. Esto sale una y otra vez en los proyectos de investigación. No tenemos buenos datos fácilmente accesibles, fiables, confiables de los datos de consumo en el sector, y tenemos pocas referencias fiables sobre la utilización efectiva por los industriales de los prefabricados. Sí que tenemos alguna información que nos ha aportado sobre todo la Asociación Nacional de Empresas Fabricantes de Áridos, ANEFA, sobre esa tendencia creciente que comentaba Javier de uso de áridos reciclados en la construcción. Sin embargo, sigue siendo un uso bajo respecto al uso de áridos naturales y, además,
como bien decía Javier, se produce más árido reciclado del que se consume, por lo tanto hay un estocaje, un acopio importante. ¿Qué dificultades se encuentran los industriales de los prefabricados de hormigón para incorporar árido reciclado? Bueno, las barreras ya las conocemos. Incertidumbre sobre ese punto en el que los residuos se convierten en productos, en subproductos en este caso, porque proceden de la revalorización. Es decir, hay incertidumbre sobre ese punto, ¿no? Sobre ese proceso de conversión en material. Javier ha hecho un panorama súper bien hecho de la disparidad de competencias legislativas, de inspección, de sanción, etcétera, y de regulación, y faltan normas específicas que den garantías de seguridad en su uso. Y hemos comprobado en el marco del proyecto que así lo percibe el sector. O sea, esas barreras las hemos identificado, pero es que además hemos identificado que el sector de los prefabricados de hormigón así lo percibe. Tiene desconfianza técnica, le faltan referencias y percibe incertidumbre incluso entre sus compradores, entre sus clientes, respecto a las prestaciones y durabilidad. Más por la parte de, esto Luis me lo corregirás mejor o lo expresarás mejor que yo, más que por el comportamiento mecánico, sí. Por la parte química de los áridos reciclados, si no me equivoco. La parte orgánica y sobre todo la parte química. Todas las impurezas que nos ha dicho Rexo, que todos los cualquier contaminación por yesos, por cales, alteran químicamente el producto final y en la calidad. Y en la calidad. Como ahora tenemos el micro de aquí, igual online no te han oído muy bien, pero volveremos a esto un poquito más adelante. Ante estas barreras y esta percepción de los industriales de los prefabricados, ¿cuáles son las necesidades del sector? Bueno, es que además, pensad una cosa, los prefabricados de hormigón son digamos, el eslabón de la cadena de valor mejor posicionado para incorporar los áridos reciclados, sobre todo de cara a la nueva línea de avance, línea estratégica de la construcción industrializada. Son ellos los que lo tienen más fácil. Pero para que esto ocurra, para que ellos de verdad incorporen masivamente los áridos reciclados, necesitamos protocolos técnicos específicos, datos experimentales propios, consolidar cadenas de suministro fiables. Esto es absolutamente crítico y, por supuesto, acompañar todo este proceso con una estrategia normativa y documental clara. ¿Cuáles son, digamos, qué aporta a esto que necesita el sector del prefabricado de hormigón? ¿Qué aporta el proyecto Reconcrete con los resultados de su investigación? Voy a empezar diciendo que ha quedado abierto o pendiente para próximas investigaciones. Es imprescindible investigar para ampliar el uso de los áridos reciclados en otras aplicaciones de mayor valor añadido. Probablemente las aplicaciones actuales tienen poco valor añadido y la industria necesita valor añadido para hacer la inversión que se necesita más allá de los rellenos, carreteras, etcétera. Y para eso se necesita estabilizar la producción y alcanzar escala industrial. Pero ¿qué sí hemos conseguido? Bueno, pues hemos identificado y definido tecnologías que permiten identificar y caracterizar muchísimo mejor los RCDs en las plantas. Voy a quitarlo de plantas de gestión, en las plantas de revalorización, que me ha gustado mucho esto, quitémoslo de gestión, pongamos revalorización, e incluyendo robots, tecnologías como infrarrojos, cámaras de alta resolución. La verdad que en esto sí hemos hecho un avance, yo creo, en el marco del proyecto importante. En la parte robótica de clasificación, la conclusión es que hay camino por recorrer. Es decir, se están haciendo avances, pero hay camino por recorrer. Ahí también cabe una línea de investigación. Y hemos estudiado y hemos llegado a una conclusión sobre el número óptimo
digamos, de sensores y los puntos en los críticos de todo el proceso de producción, desde que entran, digamos, los escombros hasta que sale un producto árido reciclado de calidad. Hemos establecido los puntos críticos en los que sensorizar y tomar datos y hemos, digamos, concluido que es imprescindible establecer un plan exhaustivo de inspección, sobre todo para facilitar la segregación en flujos homogéneos de material a tratar, reduciendo, o sea, limpiando mejor y quitando mejor los impropios y mejorando de esta manera la calidad del producto final. Pero esto tiene consecuencias. Si mejoramos la limpieza, la segregación de lo que pasa por las cintas, generamos más rechazo y eso tiene mayor impacto ambiental. Por lo tanto, porque al final hay un mayor uso de energía y por lo tanto más huella de carbono, más carbono embebido. También hay más uso de agua, o sea, tiene mayor huella hídrica. Por lo tanto, cabría una nueva línea de investigación para mejorar el aprovechamiento de los rechazos que aumentan si queremos aumentar la calidad de los áridos reciclados. Y es que esto es muy importante. Tenemos que incorporar a los conceptos de calidad o a los parámetros de calidad, necesitamos incorporar como parte de su valor los parámetros de sostenibilidad, tanto de huella hídrica como de huella de carbono. Es algo en lo que también el proyecto Reconcrete ha concluido cosas interesantes de toma de datos en vivo y en just in time, o sea, en directo de comportamiento energético e hídrico, y que son valores que debemos incorporar al producto final, al producto árido reciclado. Y necesitamos ponerlo en valor como parte del estudio de viabilidad económica de los áridos reciclados para incorporarlos a los prefabricados de hormigón. Es decir, necesitamos convertir el mejor comportamiento ambiental de los áridos reciclados frente a los naturales en parte de su valor intrínseco, de su valor económico, porque debemos compararlo con la huella de carbono e hídrica de los áridos naturales. E indudablemente los áridos reciclados tienen mucho mejor, no sé si mucho, eso está medido en el marco del proyecto, no quiero entrar tampoco a detalles, pero desde luego es imprescindible incorporarlo como parte del valor. Si tenemos en cuenta los indicadores, los parámetros de calidad de producto, los parámetros de viabilidad, los parámetros de estabilidad de la producción del árido reciclado, podemos hacer el estudio de viabilidad. Es lo que hemos hecho en el marco del proyecto Reconcrete y efectivamente hemos llegado a una conclusión de viabilidad económica. ¿Cuánto tenemos que incorporar en el prefabricado de hormigón? ¿Qué porcentaje para que sea un producto competitivo frente al árido natural? Y bueno, la conclusión es que se puede establecer una horquilla, depende del producto, obviamente, entre el 10 y el 50% dependiendo del árido reciclado. Y yo creo que igual luego en la mesa, Cristina podrá daros, o después en el Vino Español también Luis Hernández, que fue el coordinador técnico del proyecto, puede daros más detalles, porque tampoco tenemos tanto tiempo ahora. En resumen, a pesar de las limitaciones, el prefabricado es uno de los sectores o de los subsectores, de los eslabones de la cadena de valor del hábitat, con mejor capacidad para integrar áridos reciclados y mucho más con la vista puesta en la construcción industrializada, debido a que es un entorno controlado de producción, ideal para estabilizar variables críticas, porque permite establecer una trazabilidad total desde el origen del residuo hasta el producto final árido reciclado. Fijaos que todo el rato digo producto, no subproducto ni submaterial. La compatibilidad con los objetivos cada vez más exigentes de contratación verde a cargo de la administración pública, pero también de los grandes contratistas del país, huella de carbono, economía circular, y la posibilidad, se nos abre, digamos, la posibilidad de investigar uso de áridos reciclados hacia familias de producto no estructural donde las limitaciones normativas no son tan grandes.
Este es el producto Reconcrete. Yo creo que nos abre muchas líneas de investigación que esperamos poder continuar. Quiero hacer una pequeña mención de dónde viene toda esta apuesta de AICE por Ecocivil, ya lo ha mencionado Javier. Ecocivil nace de la inquietud de dos de nuestros socios, Rexo, Reciclados Sostenibles, y del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Castilla y León, que nos dicen, oye, nosotros queremos apostar por una construcción circular. Esto hay que cambiarlo, hay que construir mejor, más sostenible, más circular. Con su interés y su empuje y su convencimiento y con la evangelización de Javier, que yo siempre digo que es un evangelizador de la economía circular, aprovechamos la primera convocatoria de ayudas de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid para plantear un pequeño proyecto circunscrito a Valladolid, porque era una subvención local, para hacer esta guía, una guía de utilización del árido de reciclado y una serie de recomendaciones para su compra. Tenía 4 apartados: el estado del arte del reciclado de los RCDs y su uso el uso de áridos reciclados en el área metropolitana de Valladolid, por la propia circunstancia de las ayudas que recibimos, un apartado de caracterización de los áridos reciclados, un catálogo de secciones de unidades de obra con esos áridos reciclados y una guía de contratación, de recomendaciones para la compra de áridos reciclados. Y debo decir que con el empuje del Citopic y de Rexo hicimos una guía en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, área de urbanismo, con Jesús Briones, que súper generosamente nos ayudó con la guía y vino aquí. Además, viniste, Jesús, ¿verdad?, a la jornada final, y con entonces Aquaval, hoy Aguas de Valladolid, si no me equivoco. Ahora es Aquaval, entonces ya era Aquaval. Yo creo que había acabado. Exacto, ya había hecho el cambio con la ayuda también de CEMOSA, y se convirtió, yo creo que el valor de aquella guía fue que el empuje de una serie de socios y la colaboración generosa de diferentes agentes de la cadena de valor se convirtió en una referencia, y pese a que han pasado 8 años sigue siendo una referencia. Y os doy un dato: en la obra de acondicionamiento del entorno fluvial del río Sequillo en su paso por Medina de Río Seco se ha utilizado esta guía como referencia en el marco de un proyecto cofinanciado por la Fundación Biodiversidad para renaturalización de entornos fluviales, y se ha utilizado 8 años después, sigue estando plenamente vigente. Para mí, además, tiene un valor especial, fue el pistoletazo de salida de toda una línea estratégica de AICE, que dio lugar a muchos proyectos de I+D+I, que es mi área, digamos, dentro de AICE, relacionados con la economía circular, no solo con el árido reciclado, sino mucho más allá del árido reciclado, la economía, la construcción circular. Y podéis ver ahí una lista exhaustiva de proyectos, casi todos son de economía circular, algunos son economía circular más descarbonización, que suman más de 10 millones de euros de presupuesto subvencionable y 9 millones de euros de subvención. Decenas y decenas de empresas, mayoritariamente pymes, casi todas ellas castellanas y leonesas, apostando por la economía circular, la sostenibilidad, la innovación y la colaboración como factores críticos de competitividad. Y ese es el ADN de AICE, del que yo creo que estamos todos muy orgullosos y muy contentos de ir por ahí por Europa demostrando lo que se hace desde Castilla y León y los avances que hacemos gracias a la I+D+I. Pues esto es todo por mi parte. Y quiero dar ya la palabra a Silvia Fernández, directora. A ver, un momento, mejor lo miro aquí. Ahí estoy. Directora técnica de AICE y coordinadora, digamos, de los trabajos de AICE en el marco del proyecto Recomatic, uno de nuestros proyectos estrella. Así que, Silvia, cuando quieras. Pues muy buenos días a todos, también a los que estáis ahí detrás del ordenador en este caso. Creo que con todo el marco que nos acaba de dibujar Carmen y sobre todo también
Javier hace un ratito, ¿no?, que nos decía hasta el 90% de esos RCD son valorizables. Desde luego la Unión Europea también viene marcando el camino con el paquete de economía circular desde 2008, también con el decreto 2008-98, con esa obligatoriedad también a nivel nacional. Pero desde luego todavía queda un largo camino que nos tiene que ayudar a que no solamente las entidades más comprometidas, como es el ejemplo de Rexo, estén tirando del carro, sino a que tengamos mecanismos y facilidades, desde luego, para que todas podamos y debamos hacerlo en esta dirección. Y es precisamente en ese marco en que nace este proyecto Reconmatic, ¿vale? A ver, no sé si estáis viendo el paso de diapositiva. Se ha quedado un poco. A ver. Vale, ahí lo tenemos. Lo anticipaba también Javier hace un ratito. Más de una veintena de organizaciones, de entidades, en este caso incluyendo 3 universidades públicas, incluyendo centros tecnológicos, incluyendo empresas que no son solamente de la parte de gestores de residuos, sino también constructoras y consultoras. Ahora veremos por qué. Unidas por ese objetivo común de mejorar cómo se gestionan los residuos de construcción y demolición, importantísimo, a lo largo de toda la vida útil del edificio. No estamos hablando solamente de qué pasa en el fin de vida, de qué pasa con esa parte de la gestión y de la valorización de las entidades que se han profesionalizado para poder responder a esos efectos, sino de cómo diseñamos, pensando también en esa posible demolición y no necesariamente en esa posible desmontaje y valorización y no necesariamente una demolición. Esos objetivos se materializan de forma más concreta en trabajos que tienen que ver tanto con la parte de la digitalización propiamente dicha como de la automatización, integrando incluso la robótica en algunos puntos del proyecto, ¿de acuerdo? Por tanto, desarrollar, luego lo veremos de manera más específica, herramientas digitales que acompañan en todas esas fases de proceso para conseguir esos objetivos, soluciones también de automatización propiamente dichas, soluciones orientadas a buscar vías de valorización de esos residuos entendidos como recurso una vez que ha terminado su vida útil y, por supuesto, todo eso testeado en pilotos en 5 países europeos. Aquí están además como miembro externo pero colaborador del consorcio un conglomerado de entidades chinas. Esto además por definición porque la propia Unión Europea en la configuración inicial del proyecto obligaba a que así fuera. Y por supuesto también, bueno, pues testear esas soluciones y hacer ejercicios como el que estamos haciendo ahora mismo para trasladarlo con todos los agentes interesados. Por tanto, empezamos en orden. ¿Cuál es el orden aquí? Pues el primero, intentar entender en qué punto estamos. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que se veía en esta primera tarea de tratar de entender cuál era ese marco para poder proceder a la automatización, era precisamente entender las prácticas actuales en todos esos países que están participando del proyecto, identificando también cuáles eran las estrategias de valor que podíamos aprender unos de otros y, sobre todo, hablábamos ahí de un sistema de gestión de información digital. ¿Por qué? Porque una de las líneas donde veíamos que existía una debilidad era precisamente en esa perspectiva de conjunto, en la necesidad de poder trazar qué es lo que está pasando con esos flujos de materiales de inicio a fin y que además había pocos procesos y herramientas de apoyo a la gestión en este punto, ¿no? Por eso la primera tarea se centraba precisamente en trabajar, además sobre todo con los formatos IFC, con modelos abiertos para poder encontrar soluciones en esa dirección. Siguiente paso, por supuesto, también desde el inicio, desde la parte de diseño y conceptualización de los edificios, desarrollar herramientas que nos permitiesen tener un conocimiento permanente de cuáles eran los potenciales residuos que se estaban generando con unas u otras soluciones en términos de cuantificación, en términos de plazos y en términos también de costes. Para eso pues, se han desarrollado no solamente, por supuesto, un análisis previo de cómo se debía integrar ese mapeo de materiales para tener una caracterización, sino también herramientas como este predictor de residuos. Este lo han estado probando la constructora Morgan Sindall de Reino Unido, ¿vale? Es uno de los pilotos que hemos tenido y básicamente en esta primera aproximación lo han alimentado tanto con sus propias bases de datos como uno de los Tier 1, ¿vale? De sus propios proveedores y les ha permitido, pues entre otras cosas, ver cómo va creciendo ese flujo respecto a lo que sería esperable.
hacer también la comparación entre cuál era el escenario que estaban observando y el escenario que la herramienta había preidentificado a lo largo de varios años, y aunque había pequeñas variaciones, sí observaban que al final del proceso, pues evidentemente, y como no puede ser de otra forma, esas cifras se iban aproximando, pero sin grandes desviaciones en las distintas fases, que es también una parte interesante. El paquete 3, en este caso, hemos pasado de esa fase inicial de diseño, nos vamos también a lo que tiene que ver con las auditorías predemolición, ¿vale? Y con herramientas que puedan apoyar esa fase. Es decir, en este caso, la aplicación de modelos BIM para la fase de final de vida, pero, lógicamente, antes de empezar a demoler, cómo podemos tener también cuantificados esos materiales, analizar desde esos BIM cuáles de ellos serían potencialmente reutilizables, cómo podemos trabajarlos de una o de otra manera en esas fases finales para poderlos aprovechar. Y, en este caso, lo que se desarrolló es una herramienta web basada en BIM, que lo que permite es pasar el gemelo digital, el modelo en este caso, y poder tener también un análisis y un procesamiento de datos que nos permita después obtener un informe pues, que se descarga directamente en formato Excel o el que sea menester, ¿vale? Para entender dónde están también esas oportunidades de aprovechamiento de los residuos y cómo se tienen que hacer bien desmontaje, bien demolición en función de la obra que estemos introduciendo. Una vez que ya hemos llegado a esa parte final, no hemos tenido más remedio que demoler, tenemos los residuos, llegamos a la parte de automatización y de la gestión y del tratamiento en planta, en este caso con el desarrollo de un robot, de un brazo robótico que lo que permitía es facilitar el triaje. En este caso, además, se fue a la planta de Rexo, ¿vale? Os pongo por aquí una imagen. La complejidad de este proceso no estaba tanto en cómo el brazo robótico tenía que eliminar o no los residuos, si es por succión, si es por presión. Eso era la parte fácil. La parte difícil, lógicamente, es la caracterización de un residuo que indudablemente no viene limpito, no viene separados de uno en uno. Ahí en la cinta concretamente veis uno, pero evidentemente que no vienen separados de uno en uno y sobre todo que tienen trozos de muchas cosas. Entonces se testearon varias posibilidades, se trabajó sobre todo con la parte de análisis hiperespectral, pero al final incluso, si no recuerdo mal, de esto hay también publicaciones, ¿vale? Y las podéis encontrar en los descargables de la propia página web, donde tenéis todos los estudios ya de vocación más científica de los técnicos que han estado desarrollándolos, pero sobre todo también con la perfilometría, analizando características como la rugosidad de esas muestras que se estaba encontrando la máquina para poder ver a qué cubo las lleva y en qué momento, ¿no? Ahora falta todavía, pero en eso no entro porque luego nos contarán las experiencias Cristina y Javier, ¿no? Falta bastante, pero bueno, desde luego ha sido un paso importante porque sobre todo esa parte de la caracterización ha sido un dolor de muelas en que se ha avanzado indiscutiblemente. También, por supuesto, la parte de evaluación de potenciales usos de materiales derivados de RCD, ¿vale? En este caso, intentando entender para distintos tipos de materiales, partíamos, por ejemplo, del análisis de cómo se estaban reutilizando ahora, pero sobre todo también, en este caso, de la mano de los centros tecnológicos, de todas las propiedades que debían conservarse y que eran las más críticas para poderlos reutilizar después de ser, bueno, pues después de su fin de vida y de ser triturados o ser procedimentados para poderlos volver a incorporar. En algunos casos también el análisis en esos pilotos con ejemplos concretos, bueno, pues viendo problemáticas como la de los asbestos, cómo podían influir también para limitar o no estos procesos de revalorización. Por último, lo que tiene que ver también con la sostenibilidad, con la evaluación de circularidad, en este caso a través de una herramienta muy sencilla que ya está también a disposición para autoevaluación de sostenibilidad de cualquiera de las entidades que están o agentes que intervienen de una u otra manera en estos procesos y, lo más importante, también permitiendo la priorización de acciones, ¿vale? Ofrece, una caracterización detallada de por dónde empezar, que muchas veces es la parte más difícil, más allá de que sepamos que no estamos en el punto que sería deseable. Y muy fácil de usar, además. Y muy fácil de usar, y además es que hay vídeos de los webinarios donde la han presentado, que incluso si alguien tuviese alguna duda, pues no es difícil acceder a ellos. Los pilotos, como os decía, pues en los 5 países, hemos hablado del de España, hemos hablado del de Reino Unido. En el caso de Italia, por ejemplo, en este caso ha sido la entidad responsable de los ferrocarriles quien ha estado también en una obra en la fase de prediseño, de conceptualización, viendo sobre todo pues cómo podían gestionar la parte
parte de los desmontes, partes que tenían también de excavación, etcétera, etcétera, para minimizar los residuos generados. En Grecia con la cuestión de la logística, luego la podemos comentar también cuando mencionamos ahora los cursos formativos, y en República Checa, en este caso, pues con un edificio de una estación de tren que iba a ser demolida, haciendo también la aplicación con esas herramientas digitales, con los gemelos digitales sobre todo, el que hemos estado mostrando para poder cuantificar y caracterizar de manera previa. Y eso, lo que os comentaba, que también en la web, ¿vale? Es un trabajo muy exhaustivo de varios millones de euros. Entonces, todo el material, incluyendo los artículos científicos que están todos en repositorios abiertos y se puede acceder, algunas de las herramientas que ya están puestas a disposición, otras todavía se están perfilando y no estarán disponibles hasta dentro de un tiempo, pero bueno, vais a poder acceder a ellas. Y luego también, que es lo que os quería comentar ahora, daré una pincelada muy rápida, porque como vamos un poco fuera de tiempo, pues simplemente para que sepáis que están ahí, que podéis acceder a ellos, a los cursos de formación online del proyecto, que recogen pues tanto las experiencias concretas en todos estos pilotos como lo referente a las herramientas y a los aprendizajes que se han planteado. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que decía, importante trabajar desde esa fase de diseño, importante pues en algunas de estas herramientas, por ejemplo, en el predictor de residuos, veíamos que la entrada manual de datos de muchos de esos campos todavía estaba limitando su potencial, pues hay que seguir trabajando en esa dirección. En otros, pues también ver un poco cómo agilizar, por ejemplo, los procesos en el caso de la pinza en Rexo, entre otras cuestiones, ¿no? Porque desde luego ver el triaje manual, que es absolutamente bestial, es una experiencia reveladora si no habéis ido a Rexo, ver a todos los chicos al mando frente a la pinza, bueno, pues hay cosas todavía que desde luego suponen una barrera, pero que nos abren también, como decía Carmen, en el caso de los proyectos anteriores, vías para seguir avanzando. Entonces, llegó la hora de la verdad. Os hemos puesto un pequeño cuestionario, no es un examen, no tiene que ver directamente con lo que estaba comentando ahora, ¿vale? Pero vamos a ver cómo estáis cada uno en esta temática, ¿vale? Nos hemos ido, lógicamente, veníamos de la parte de los áridos, nos hemos ido ahora a la gran escala en esta otra mitad de jornada con el ámbito europeo y con la parte de los RCD en su conjunto. Por tanto, esas preguntas van a ir más en esta dirección. No se está saliendo el QR que yo estoy viendo. A ver si puedo llevármelo aquí. Vale. Además, fijaos que nos está llamando a todos estudiantes, por tanto, Muy bien. estamos en un buen momento. Os voy a pedir que escaneéis, por favor, este código QR, ¿vale? Sí. No hay puntos, no hay notas, son solamente unas preguntas muy tontas para... Yo estoy tomando nota. Los que estáis online creo que también lo veis el QR, entonces sí, os podéis ir uniendo. Ya tenemos a uno. Bien, bien. Espera que tu profesor comience. Dice. Vale, sí, bueno, os lo dejo aquí. No sé si con el pequeñito os podéis ir uniendo. Si yo doy continuar, Clara, o lo dejamos así todavía. Esperamos un poco. Tenemos a 8, si no me equivoco. Yo me he puesto 11. ¿Estáis más o menos todos los que queréis participar? ¿Alguien? Venga. Uno se nos ha marchado. Oiga, ya. Vale, pues vamos a empezar. Espera, que todavía tenemos a alguien más. ¿Alguien que esté intentando todavía o le doy? Venga, vámonos. Iniciamos. Ay, qué nervios. Importa ser rápidos, ¿eh? No solamente... ¿Qué enunciado describe mejor el desafío del desarrollo sostenible? Reducir las emisiones de carbono para combatir el cambio climático, garantizar patrones de consumo y producción sostenibles, operar dentro de los límites del planeta y sus necesidades básicas. Interactuar. La tenemos que marcar nosotros. Vale, vale. Oye. Vale. Tal. Sí, veo bastante variedad en las respuestas. Estamos cargados.
Muchos proyectos de sostenibilidad. No os preocupéis que esto luego lo vamos a resolver rápidamente. Para los que estáis lejos, aunque creo que os sale en la pantalla, operar dentro de los límites del planeta y cubrir necesidades básicas. ¿Preparaos? Que vamos con los siguientes. ¿Por qué son esenciales los datos estructurados para la circularidad en la construcción? ¿Lo veis? ¿Desde allí? Sí, ¿no? Lo tenéis en los... Sí, se ve reguleras. Se ve reguleras. Reducen los costes de materiales en azul, permiten intercambio coherente de información la naranja o ayudan a visualizar edificios en 3D. ¿Falta alguien? Bueno, bastante mejor. Bien. Permiten intercambio coherente de información, evidentemente. Seguimos. Principal beneficio de utilizar bancos de datos de productos en el diseño de edificios. Permite la comparación y evaluación rápida de opciones de materiales. En azul, sirve como sistema de almacenamiento para restos de construcción. Naranja, ninguno la rosa, o diseña automáticamente la estructura del edificio. ¿Os lo estáis pensando? Ahora estamos todos. ¡Toma! Sí, señor. Permite la comparación y evaluación rápida de opciones de materiales. Nos quedan dos, todavía estáis a tiempo de remontar. ¿Algún despistado? Luis, no sé si te acabas de unir o te acabas de ir. Se ha ido, se le ha dado una... Se ha ido. Uy, madre mía. Venga, vamos con la cuarta. ¿Por qué es importante una clasificación de alta calidad para los materiales reciclados que proceden de residuos de construcción y demolición? Garantiza eliminación más rápida en vertederos, la azul, reduce necesidades de transporte, la naranja, o permite que los materiales se reutilicen en aplicaciones de mayor valor. Espero que estés acertando. Espero. A ver si yo... Bien. Pues creo que todos en este caso permite que los materiales se reutilicen en aplicaciones de mayor valor. Bueno, eso quiere decir que estáis en el sitio correcto. Vámonos con la última, que hace que la tecnología blockchain sea fiable y segura. Distribución e imposibilidad de editar contenido, certificaciones nacionales e internacionales en la naranja o copias de seguridad en la azul. Quedan 3 personas con dudas. Distribución e imposibilidad de editar contenido. Muy bien. Muy bien, pues vamos a ver los resultados. Ta, 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 ta. ¡Toma! ¡Toca 3 croquetas! José Vicente. Bien ahí. Oye, Mac, tío. Bravo. Bravo, Luis. Muy bien. Muy bien. Siento, Luis, no hay premio. Lo bueno es que hay vino español para todos. Muy bien. Pues finalizamos. Sí, voy a ver. Me queda Carmen. Pues, creo que puedo cerrar esto. Entonces, la cuestión de haceros estas preguntas tenía que ver sobre todo. Vamos a ver si soy capaz de hacer. No sé por qué lado de la pantalla está entrando. Ahora. Vale. Tenía que ver sobre todo con la parte de los cursos formativos, ¿vale? Voy a ir muy rápido, pero simplemente que sepáis que todas las preguntas que os he estado planteando, pues lógicamente pertenecen a estos cursos formativos, ¿vale? Para acceder a ellos simplemente tenéis que poner Reconmatic en Google, os va a salir la página web y ahí tenéis la pestaña de los cursos para que podáis loguearos y acceder. El objetivo, pues lógicamente, el que venimos comentando a lo largo de toda la sesión, reducir impacto ambiental, pero sobre todo mejorar también tanto la eficiencia en la gestión de esos recursos como en las soluciones que implementamos. Para todos los que estáis aquí sentados, indudablemente, y para cualquiera que esté interesado en las líneas de circularidad, de gestión de residuos, de construcción, de demolición, etcétera. El curso está en chino, por si alguien se quiere animar.
también en inglés, por supuesto, e indudablemente pues con cualquier herramienta ahora de IA o de apoyo, pues vais a poder también traducir los puntos que necesitéis. El formato es de autoaprendizaje, ¿vale? Vais a encontrar una interfaz sencilla de este tipo donde tenéis cada una de las partes, de las lecciones temáticas, y en ellas además son muy sencillitas. Vais a encontrar una perspectiva general, vais a encontrar cada una de las lecciones y un pequeño test final, que es una tontería, tiene que ver pues con las preguntas que os estábamos haciendo en este caso, pues tiene 4 o 5 por cada una de esas unidades, bueno, pues simplemente para que cada uno sepa si ha entendido lo que se presentaba o tiene que incidir en alguna cuestión. Hay 9 unidades temáticas, se pueden hacer individualmente o se pueden hacer todas ellas, ¿vale? Cada una pues tiene como entre 1 y 3 vídeos más o menos, en un formato bastante ameno que va explicando todas las cuestiones que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Por un lado, esa pregunta que os hacíamos y en lo que tiene que ver con la importancia de esos diccionarios de datos, entre otras cosas, de hablar un lenguaje común, en esencia, lo que nos viene ocupando siempre, ¿no? Por eso también esa herramienta o ese planteamiento Wastic, en este caso, pues es también un dataset estandarizado, ¿vale? Un diccionario de datos que además trabaja, pues lógicamente, con formatos IFC, trabaja también en el marco del diccionario Building Smart, intentando, pues sobre todo, que también estas partes de las que estamos hablando y que no están tan sistematizadas, ¿vale? De la gestión a lo largo de todo el ciclo de vida, bueno, pues puedan estar caracterizadas y que cuando estemos seleccionando uno de esos materiales o componentes estemos hablando todos de lo mismo. Lo que tiene que ver también, lógicamente, con los bancos de datos, con esas herramientas como el predictor de residuos del que hablábamos antes, los gemelos digitales, lo veíamos también. En este caso, además, importantísimo, si accedéis al curso, no es solamente cómo hemos llegado a desarrollar esa herramienta web basada en BIM que nos permite caracterizar los materiales y demás en esos momentos de predemolición, sino también para llegar ahí se han desarrollado, por ejemplo, herramientas que permiten para un plano que está incluso dibujado a mano, no solamente impreso del CAD, ¿no? Pues poder automatizar ese proceso del dibujo a mano al dibujo CAD, del dibujo CAD a la automatización, perdón, al modelo 3D, ¿vale? De manera automatizada, también lógicamente con deficiencias en estos intentos iniciales, pero que desde luego está dando bastante buenos resultados, teniendo en cuenta pues que en algunos casos incluso estamos trabajando, pues no es lo mismo los caracteres chinos, ¿no? que nuestros planos, evidentemente. Entonces, bueno, pues con resultados razonables también intermedios de los que están recogidos también en estos cursos. La parte de blockchain, en este caso, pues también con el ejemplo gestión de pedidos y entregas, es otro de los pilotos que se han estado desarrollando. En este caso, además, analizando pues no solamente lo que tiene que ver con los tiempos, con los agentes, con los costes, tener también seguridad sobre los datos, lógicamente, que cada uno está consignando, cada uno de esos agentes que forman parte del proceso, ¿no? Y sobre todo, pues también que esos pedidos y entregas, en ese caso, se hacen con la eficiencia necesaria. Entonces, pues se da cuenta de cómo ha sido ese piloto, de las debilidades y potencialidades y, sobre todo, de la importancia de la aplicación de blockchain para este tipo de procesos, ¿vale? También, lógicamente, lo que tiene que ver con lo que venimos hablando, con los conceptos, con el enfoque logístico de los RCD, las auditorías predemolición, que ya nos hablaba antes Javier de la obligatoriedad de la Ley 722 de la Unión Europea, que nos marca también pues, esas nuevas necesidades, ¿no? Y, por supuesto, la del 24 de demolición selectiva. Bueno, pues aquí también metodologías, herramientas para poder abordar esos escenarios. La parte, por supuesto, también de la robótica, de lo que hemos comentado antes con el caso de la aplicación para la automatización del triaje en una planta de valorización de residuos y, por supuesto, esas herramientas de circularidad y el DIMS que os comentaba también en el inicio, ¿vale? Entonces, además de adquirir todos los conocimientos, pues al término del curso e incluso de esos módulos podéis obtener un certificado que avalan además, entre otras, pues las 3 universidades miembro del proyecto y, por supuesto, pues entrar y hacerlo es gratuito, es rápido, es sencillo. Por tanto, animaos todos a hacer este curso y con eso terminamos esta parte y pasamos a Cristina y a la Fenomenal. Muchas gracias, Silvia. Voy a presentaros a las personas que van a participar en la mesa. Lo voy a hacer todavía desde este micrófono y vamos a dar paso después al otro audio para que no se acople. ¿De acuerdo? Entonces, primero presentas tú, ¿verdad, Cristina? Sí. Vale, pues entonces voy a
Lo único aquí tenemos que poner también, y como ella tiene vídeos, El audio, efectivamente. O a Pero lo mejor para cuando eso, quiera no. reproducir los vídeos, Cristina, para que no salga la voz 2 veces. Me dices a ver cómo. O sea, aquí yo ya tengo que... Ahora déjalo así, cuando vaya a entrar Cristina con los vídeos, simplemente activamos audio para que lo oigan. Vale, perfecto, eso es. Entonces, venga, pues presento ya a Cristina Gutiérrez, que es la responsable del área de innovación de Rexo Reciclados Sostenibles. Dejadme deciros que antes ha dicho Javier que no habla inglés, pero se entiende perfectamente con todo. En esto, o sea, habéis visto el mapa de Recomatic. Allá donde vamos se entiende absolutamente con todo el mundo, con los griegos, con los checos, con los ingleses, con todo el mundo, y es el que más sabe de todo esto. Así que, Cristina, cuando quieras. Muy bien, bueno. Pues el árido reciclado, ejemplo real de economía circular. Bueno, venimos hablando de mucha tecnología. Yo os voy a poner además los vídeos del robot funcionando, seleccionando dentro de lo que es el flujo de RCDs, pues lo que te encuentras, ¿no? Pero yo creo que para mí esta jornada es interesante concluirla con un ejemplo real de economía circular. Y para eso, pues amablemente ha venido Jesús Briones del Ayuntamiento y José Vicente González de Incidec para contarnos realmente cuál es su experiencia real con el uso de los áridos reciclados. No hace falta tecnología, hace falta interés, hace falta observación, hace falta datos. Ellos hacen ensayos, ellos vigilan sus obras y toman datos, ¿no? Pero bueno, como es una curiosidad el tema del robot, pues os lo voy a explicar un poco, ¿no? Vamos a ver, nosotros en Rexo, por innovar, que es lo que entendemos, no es solo tecnología, que lo es sobre todo y fundamentalmente es mejorar en todo lo que tiene que ver con el trabajo de un gestor de residuos de construcción, porque nuestro objetivo es un residuo que pueda tener una segunda vida con todas las garantías, ¿vale? Entre los objetivos que tenemos, pues hay varias cuestiones. Uno de los problemas, lo ha explicado Javier, la separación, ¿no?, de los distintos flujos de materiales que componen los residuos, y otros encontrar nuevas aplicaciones. Dentro del proyecto Recomatic nosotros hemos encontrado encaje para estos dos retos, en un caso con Tecnalia y en el otro con el Instituto Tecnológico de la Cerámica. Con el Instituto Tecnológico de la Cerámica lo que hemos hecho ha sido enviar áridos tratados aquí en la planta en Valladolid, los hemos enviado a Castellón, y ellos, que tienen mucha experiencia y medios técnicos en incorporar por su parte lo que eran los rechazos de producción de las fábricas cerámicas ahí en el Levante, ya tenían mucha experiencia en hacer mezclas. Lo que han hecho ahora es investigar con un árido mixto, con lo que nosotros conocemos como el árido mixto, que tiene un alto componente de cerámica en distintas proporciones. Han sido muy amables y nos han enviado algunas de las conclusiones, porque están pendientes de presentarse y todavía no se puede desvelar el resultado, pero es verdad que es coherente con todo lo que ya Luis, que en el proyecto Reconcrete habíamos encontrado en relación al prefabricado. Hay una serie de pautas a tener en cuenta, y es que el árido reciclado es menos denso y, por tanto, el producto que se obtiene es menos denso. Eso puede ser una ventaja competitiva en transporte y puesta en obra de determinado tipo de productos. A su vez, absorbe más agua, con lo cual hay que vigilar todas las formulaciones, todas las puestas en obra, los procesos de cocción o de curado posterior. Y por último, sí que hay una ligera disminución de la resistencia mecánica, lo cual es asumible siempre y cuando uno conozca cuáles son los límites que tiene, ¿no? Y respecto del robot, pues bueno, se han puesto antes unas imágenes. Es un robot cuya vocación es la de ser inteligente y autónomo, es decir, ser capaz de discriminar cualquier tipo de producto, y por eso dentro de la caja que veis de color negro hay varios tipos de cámaras. ¿Para qué? Para resolver todas las cosas que, bueno, que han ido apuntando Carmen y Silvia, ¿no? Definir color, textura, posición, volumen, peso, con una serie de cámaras y de ópticas, pero además también con una cámara de infrarrojo determinar la composición química. Juntando toda esa información, pues el robot dice, pues mira, eso que estoy viendo ahora mismo va a ser que es una placa de yeso. Pues voy a mandar a la ventosa, que dentro de 3 segundos va a pasar por la esquina izquierda, que la coja y me la lleve a la caja de placa de yeso, o un vidrio, o si es un elemento de mayor volumen, pues ya se utiliza la pinza. Estas son las instalaciones de Tecnalia, ¿vale?, donde empezaron trabajando con el robot. Y en noviembre del año pasado
lo que se hizo fue ya la experiencia piloto, ¿vale? No es una experiencia de venir a ver cómo ponemos un robot en una planta de reciclaje, no. Venían a hacer el entrenamiento del robot. Todavía falta muchísimo, no se está en fase de desarrollo industrial. Lo que hacía falta era poner al robot durante 3 semanas pasando residuos de construcción reales, o sea, lo que entra por la báscula en Rexo va a la playa de descarga, primer triaje y después se lleva ya a la zona de tolvas para subirlo en las cintas al trommel y a todo el proceso, pues coger de ahí, de esos montones, todo lo que llega a Rexo, que es lo mismo que llega a cualquier planta, y pasárselo al robot, y también de todas las zonas de rechazo. Así que, bueno, pues la gente de Rexo, que estamos aquí unos cuantos, pues ahí estábamos con la caja, para arriba, para abajo, sube, vete y ven, ¿de acuerdo? Lo que se hizo fue entrenar las capacidades del robot, generar esa memoria que necesita para ser luego autónomo e inteligente, ¿no? Y bueno, aquí me llega ya el vídeo, Silvia, yo aquí estoy perdida, lo que tengo que hacer. A ver. Vamos a ver. Un momentito. Ahí creo que ya. Confirmadnos alguien con el dedito, por favor, ahora cuando lo pongamos que lo escucháis, ¿vale? Este es el de la música, entonces este es de prueba, si no ya con el siguiente que tiene audio con diálogos. Ahí está el laboratorio, se nota por la limpieza de la cinta. Sí. Lo que vas viendo. Bueno, esto es lo que estuvieron haciendo los de Tecnalia durante un par de años en sus laboratorios, ahí en Bilbao. Pero esto era absolutamente insuficiente, ¿de acuerdo? Es decir, ellos necesitaban probar esto, como os digo, con flujos reales, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues... Uy, no, espérate, no. Espera, no lo quiero poner otra vez, a ver. Quiero pasar la diapo, ¿no? Ahí. Aquí, no, para atrás, ahí. ¿Otra vez? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, como os digo, se montaron en el tráiler con todos los trastos, con un montón de piezas de recambio por si acaso se rompía algo, vinieron un montón de personas, de ingenieros robóticos, informáticos, mecánicos, eléctricos, y bueno, pues ahí en la planta, ¿verdad? Pues se montó un pequeño lío, llevándolo todo y metiéndolo. Al principio lo íbamos a colocar en una nave que tenemos, pero realmente el entorno no era el más adecuado, porque como os digo, el robot no estaba diseñado para... pensado para instalarlo en una zona de trabajo, sino que es un prototipo, ¿no? Entonces decidimos colocar una carpa, pero en todo el medio, quiero decir, la carpa está ahí en todo el medio y cerquita de todos los acopios de RCD para tratar. Y bueno, pues vinieron con muchas cosas por duplicado, por si se rompía, se rompieron muchas cosas, se repararon muchas y bueno, este vídeo que lo grabó Castilla y León Televisión, que la verdad que está muy bien hecho, yo no imaginé que fuera a hacer la gente de comunicación un vídeo tan bien hecho explicando todo el proceso, pues veréis que en el laboratorio de Tecnalia la cinta se mueve muy rápido. En este vídeo que se graba el último día la cinta no se mueve, ¿de acuerdo? Como os digo, pues fallaron varias cosas. También incluso hubo que terminar reparando, porque ya no había pinzas de repuesto, una pinza con cinta aislante allí sobre la marcha. Pero bueno, son gajes del oficio, se fueron muy contentos y bueno, pues ahora vais a ver lo que fue condensado en unos segundos, pues 3 semanas muy intensa. Son muchos los materiales de desecho de la construcción que llegan a esta planta de Valladolid. Suelen ser hormigón, suelen ser ladrillos, material cerámico, pero también vienen puertas, vienen cristales. Separarlos para poderlos reciclar y darles una nueva vida es su trabajo. Y también el de este robot, punta de lanza del proyecto europeo Recomatic. A través de una lectura que tiene a través de ópticos y que sabe identificar los diferentes tipos de residuos que pueden venir en la construcción, el poder reconocerles y una vez que les ha reconocido, a través de un brazo robótico, pues el poderles separar y segregar. Casi 4 años de trabajo conjunto entre recicladora e ingeniería han alumbrado este prototipo. Tras 3 semanas de prueba, toca afinar su combinación entre robot
e inteligencia artificial. Hay un tema de velocidad que hemos visto que está un poco más lentito por ahora, que hay piedras que son más pesadas que lo que teníamos en Tecnalia, pues pequeños ajustes que tenemos que hacer. El objetivo es hacer este proceso menos penoso para los operarios y mejorarlo en 3 ámbitos. Ergonomía, calidad y también productividad. Si tenemos un robot de este tipo apoyando a las personas en la cabina de sorting manual, pues podemos tener una eficacia económica mejor y entonces un rendimiento de la planta mejor. El resultado final, material reciclado para usar nuevamente en construcción. Son materiales totalmente pétreos que se van a hacer un machaqueo y con ese machaqueo les vamos a convertir en gravas o en áridos reciclados principalmente para hacer obras civiles, hacer caminos. Pero conseguido ahora de forma más eficiente. Bueno, y bueno, después ya de todo esto que acabamos de ver, yo pues me quedo, ¿no? con lo que nos van a, sí, perdón, no, aquí, ¿no? Con lo que nos van a contar ahora, no, este se ha quedado trabado, ¿eh? Aquí. A ver. Con lo que nos van a contar aquí ahora Jesús y José Vicente, ¿no? Del Ayuntamiento de Valladolid, ¿no? Bueno, he buscado una imagen de la calle Angustias, que bueno, pues la levantarían algún día, retiraron los RCD, ¿no? Los trataron como áridos y después, pues bueno, en una obra del Paseo Zorrilla, a una cierta distancia y con un pequeño decalaje de tiempo, ¿no? Pues lo vuelven a utilizar, pero con todas las garantías, con todos los controles, ¿no? Que nos comentará José Vicente, tanto del material que recuperan como luego, bueno, pues de las prestaciones de la obra. Yo creo que me quedo con esto porque esto es la realidad, esto es el presente. Lo que hemos estado viendo ahora es el futuro. Todavía le queda un tiempo y a mí me gustaría que nos contaran en estos más de 20 años de experiencia que tienen. Son ingenieros de obras públicas los dos y trabajando desde hace muchísimos años con el árido reciclado, toda su experiencia, la buena que la tienen y, bueno, como a mí me consta fehacientemente que también no la han tenido tan buena con otros productos, pues que también nos la cuenten, que no pasa nada, ¿no? La conclusión de lo que yo quiero de ellos es que nos cuenten y además si nos pueden dar algún consejo, porque aquí estamos representando todos, ¿no? Gestores de residuos, empresas constructoras, profesionales que prescriben, ¿no? Pues si podemos terminar y nos podéis dar algún consejo, pues os lo agradecemos. Vamos a cambiar los micros y audios para que Jesús y José Vicente puedan. Y de todas maneras, como el micro en sala está. Confirmadnos, por favor, otra vez los que estáis online, que con este micro también nos estáis oyendo. Un dedito. Sí, perfecto, gracias. Donde queráis. Tú quédate también, Cristina. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Aquí estamos una serie de personas que algunos conocéis y otros no, que pertenecemos tanto al Ayuntamiento de Valladolid, tenemos otro de nuestros técnicos, Eduardo, está el encargado de nuestro parque, Enrique, tenemos además a los representantes de las empresas que habitualmente trabajan con nosotros. Zazuela es la más conocida porque tiene el contrato de conservación con el que se hacen la mayoría de esas que veréis. Tenemos aquí a Paco y a Sara y tenemos incluso algún otro contratista que se ha incorporado hace no tanto tiempo, pero que también han intervenido como Julio de Maozi. Y, por supuesto, José Vicente, que lleva muchos años con nosotros haciéndonos el control de calidad y el seguimiento de estos materiales, bueno, de estos y de todos, ¿no? Pero de estos materiales, porque si no vamos de la mano de un control exhaustivo, que es una de las cuestiones que más perseguimos, hay que controlarlo todo. Hay que controlar lo que sabemos que está bien y, por supuesto, lo que puede no estarlo. Pero lo que sabemos que está bien también es necesario porque así no perdemos un poco nadie la tensión, pero sobre todo nos ayuda en el aprendizaje, ¿no? Porque esos datos, esas pequeñas diferencias de por qué ahora da el 97% de compactación y ahora da el 100%, aunque ambos cumplan, pues siempre es bueno para llegar a sacar conclusiones. Bueno, como resumen un poco de dónde arrancamos, ya hemos repetido a lo mejor esta misma explicación en algunas jornadas anteriores, pero os cuento.
En el Ayuntamiento de Valladolid empezamos ahora podemos decir ya cerca de los 28 o 30 años que se hicieron las primeras experiencias, al principio un poco a bulto. Todavía estábamos, digamos, aprovechando la existencia de materiales valorizados sin una normativa, pero la idea fue provocar la demanda. O sea, no podíamos esperar sentados a que alguien quisiera hacer algo con materiales en principio reciclados, todavía no estaban valorizados, pero no se podía, no se sabía, y alguien tenía que tomar la iniciativa y la tomamos en ese aspecto, provocando un poco una serie de pruebas, aprendiendo las primeras lecciones, viendo la disparidad de los resultados que era tremenda y empezar entonces a concretar, ¿no? A la par que empezaban las primeras plantas de valorización, llegó la época, hace unos 22 años, por ahí, también rematada con los famosos planes E y todo esto, de un volumen de obras muy grande, en el que se impuso la moda entonces que era la valorización en obra. Entonces, todavía no habíamos aprendido lo suficiente y ya nos metimos en la valorización en obra con unos resultados, en muchos casos, complicados. La valorización en obra, lo primero que hay que decir es que no está pensada para el ámbito urbano. Es un tratamiento excelente para obras grandes, obras aisladas, obras que están en el monte por ahí, pero en el ámbito urbano hay mucha normativa que cumplir. El polvo, el ruido, la falta de espacio, los tráficos que se generan, etcétera. Todo eso no tenía sentido. Y luego, claro, vamos a la particularidad de la utilización. Había una enorme distorsión entre la propia oferta y demanda de la propia obra. Estamos demoliendo y estamos triturando en un momento determinado, o esperamos a tener un montón importante para rentabilizar los equipos. Con lo cual, durante los primeros meses no tenemos servidor propio con que empezar a utilizar. Los primeros meses, además, estamos haciendo las capas inferiores, con lo cual es probable que para cuando de verdad lo hayamos triturado y todo ya no nos haga faltas. Y al final provocábamos entrada de otros áridos y producción de grandes cantidades de sobrantes, que si hacíamos caso a la normativa no se deberían utilizar en otras obras, puesto que no eran procedentes de una planta de tratamiento. O sea, por lo tanto, esa locura a nivel de ciudad, igual que empezó, terminó. Y ya sí, ya nos metimos, digamos, en la fase actual en la que son las plantas profesionales las que realizan este trabajo. Y lo realizan para garantizarnos, o por lo menos así ha sido hasta hace muy poco, una disponibilidad permanente. Tiene que haber un material para el primer día en el que empiezas la obra y necesitas hacer una explanada para colocar las casetas. Tienes que ir donde cargar media docena de camiones ya del árido que estamos interesados en utilizar, o para hacer los primeros tratamientos o los primeros drenajes o lo que sea. Entonces, esa disponibilidad previa a tu generación de residuo es muy importante. Luego se puede conseguir, como nosotros hemos conseguido, digamos, apurar la trazabilidad utilizando un material que nosotros previamente hayamos conocido a la hora de demoler. Ese es un punto que no se consigue en todas las obras porque, claro, lo normal es que nadie tenga unos contratos con tanta continuidad como para alimentar a una planta que, a su vez, te seleccione y te reserve material que tú le garantices que con continuidad vas a reutilizar. Pero en contratos largos como los que tenemos de conservación del viario público en el Ayuntamiento de Valladolid y con una homogeneidad también en el tipo de actuaciones, en el tipo de obras que hacemos con ellos, sí que lo hemos conseguido. Digamos, no vamos a decir que lo agotamos todo, generamos más residuo del árido que después vamos a utilizar. Bueno, lo que sobra desde luego está en el mercado y eso se utiliza comercialmente y no tiene otra restricción. Pero sin llegar a tanto, es muy importante que lo que hemos conseguido con la normalización, con estas guías,
con la utilización de todo este conocimiento para volcarlo en los pliegos de condiciones, en los pliegos técnicos, etcétera, pues que haya unos áridos similares en todas las plantas a las que podamos acudir. Y eso sí que es importante. Que igual que tenemos caracterizados los áridos naturales, los tenemos también perfectamente caracterizados y conocidos los áridos artificiales. Artificiales, antes solo llamábamos a los de procedencia del machaque de árido natural y ahora más artificiales todavía son los que provienen del triturado y selección y tratamiento, la valorización en definitiva de los antiguos llamados escombros y ahora RGDs de la construcción. Es muy importante, además, que una vez que hemos conseguido aprender a utilizarlo, le mejoremos las condiciones de puesta en obra. Este material al principio fracasábamos un poco porque no le añadíamos la adecuada cantidad de agua. Necesita mucho más agua, mucha mayor aumentación para conseguir una buena compactación y un comportamiento además homogéneo, porque si no, claro, el agua era insuficiente, no penetraba en las capas inferiores y aparentaba estar bien compactado en superficie, pero claro, teníamos que hacer tongadas muy pequeñas o cerrar los ojos. Eso que en el árido natural nos generaba grandes problemas, los blandones, los barrizales, cuando coincidía con lluvias y tal, aquí hemos visto que es la gran ventaja. No tenemos barro en las obras desde que utilizamos este material. En particular, hablando de obra urbana, que estamos rehaciendo la ciudad existente, por las aceras tiene que circular la gente mientras se hace la obra. Sí. Entonces, más allá de algunas pasarelas y tal, cuando la subbase está echada, le faltan semanas hasta que le toque la colocación de la baldosa o el pavimento que sea. Eso tiene que ser transitable. Y con este árido lo conseguimos. Y lo conseguimos a lo largo de todo el año. Eso es una ventaja fundamental. En otro tipo de obras quizá no lo den tanta importancia porque no son visitadas más que por los trabajadores que las ejecutan y cuanto más grande es la obra y más fuera del ámbito urbano, pues menos personal por metro cuadrado de obra se utiliza, ¿no? Aquí es muy importante. Tenemos que poder mantener los comercios abiertos, los bares abiertos, los portales de la gente, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un dato ya que por sí solo sería suficiente. Pero además es que estamos consiguiendo mejores resultados. Estamos consiguiendo una homogeneidad mayor que con los áridos naturales, porque el tratamiento industrial está permitiendo, lo que hemos dicho antes, conseguir materiales muy homogéneos independientemente de la planta de la que procedan, porque se sabe y se va a fabricar lo mismo. Los socios de decir lo sabrán que tú buscas, clasificas, trituras, y si tienes una capacidad suficiente como para fabricar varios áridos distintos, puedes ponerles en comparación. En el árido natural teníamos un problema. Dependemos de las terrazas fluviales, de donde se obtiene el árido del cuaternario de las distintas cuencas. Por ejemplo, en Valladolid es muy distinto el árido que viene de las terrazas del Pisuerga que de las del Duero. Allá tenemos los áridos completamente distintos. Uno tiene la granulometría, por supuesto, completamente distinto, y el tipo de finos también, las arcillas. Uno es más propenso para hacer barro, otro se compacta peor, en verano me gusta este, en invierno me gusta el otro, es de la capa de arriba o es de la capa de abajo, quién aparta las raíces, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues de todo eso nos hemos librado, utilizando ese tipo de árido. O sea que tenemos muchas cosas en las que fijarnos para saber que tiene un rendimiento en la propia obra. Aparte de que es, yo creo que un gran ejemplo de economía circular, de reutilización y tal. Pero luego está la rentabilidad económica. La rentabilidad económica se consigue cuando fabricamos un material al que le cargamos los gastos, digamos, específicamente de su fabricación, de tal manera que sea competitivo. A ver si me explico. No podemos utilizar la venta de áridos para pagar una parte del tratamiento de los RCDs. No, porque sería injusto para el que lo utiliza y sería un premio para el que se dedica solo a las demoliciones. Pero si encima
no discriminamos muy claramente los precios de lo que viene bien seleccionado a lo que no viene, pues peor todavía. Por lo tanto, en todo caso, habrá que gravar por encima del coste lo que viene mal seleccionado. Habrá que bonificar, en la medida en que se pueda, lo que viene para ir directamente a valorización, y habrá que vender un producto que, por supuesto, tiene que cubrir sus gastos de fabricación y el beneficio de la empresa, pero que no tenga, además, la rémora de tener que pagar lo que al otro no le he cobrado. Exacto. Cuando lo hacemos así, ese producto llega ya a un precio competitivo frente a los salidos naturales. Y ya para rematar la jugada, hablemos del transporte. El transporte, que siempre ha sido importante, cada vez lo es más. En productos, vamos a decir, de un valor añadido modesto, el transporte pues influye mucho más. Cuanto más avanza una ciudad, una área metropolitana, más lejos hay que ir a por los áridos naturales. Sí. Se nos acaban, vamos más lejos, se nos acaban, vamos más lejos. Luego tenemos más transporte, además de que el transporte ya en sí, por kilómetro recorrido, está aumentando de precio. Eso no nos pasa o no nos debe pasar con los áridos procedentes de valorización de RCDs, porque nosotros creamos una instalación y la mantenemos ahí. Es decir, pasamos del concepto de gravera al concepto de instalación industrial, que puede estar en una zona industrial, hace falta que sea un polígono, pero sí en un entorno industrial que va a mantenerse en el tiempo como un espacio válido para este tipo de actividades. Entonces, se puede hacer ese número a muy largo plazo, mientras que en el caso de las graveras no nos renuevan el plan de labores, tenemos un problema porque el de arriba contaminó y entonces de repente nos han parado a todos, todo este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, aparte de que desde el punto de vista medioambiental no hay discusión, tenemos que tener en cuenta eso, la mejora en cuanto a calidad, la mejora en cuanto a puesta en obra y el uso de los terceros, que son los habitantes de la ciudad o del entorno urbano, la mejora en el precio y el aprendizaje que nos sirve para poder irlo trasladando a otros sectores, que ahí es donde tenemos más por recorrer. En el ámbito urbano y en las obras en concreto de urbanización, estamos llegando a un empleo cercano al 95% del árido reciclado sobre los áridos totales. Se nos escapan algunas arenas y algunos gravillas, en fin. Porque sobre todo determinadas empresas y determinadas compañías no quieren que en su zanja haya ese material. Y ahí es una pelea que tenemos. Hemos hecho algunas experiencias, las expusimos creo que en la anterior. Rexo es el que colaboró y puso a disposición ese material y con el que hicimos ese estudio, pero nos cuesta. Nos cuesta porque tenemos a esos otros agentes, que no es la administración, que son los titulares de esas redes, que con la disculpa de que se lo pueden permitir o lo pueden pagar, a mí me pone salido nuevo. Porque como lo puedo pagar... ¿Y cuál es su reticencia, Jesús? Primero, el desconocimiento. O sea, lo primero, desconocimiento. Es el mismo problema que tenemos con las otras administraciones que no se atreven a hacer las mismas obras que nosotros hacemos, las mismas, solo que son en otro ámbito. Sí, a otra escala, pero... A otra escala y no lo utilizan. Lo principal es el desconocimiento. Luego podemos decir, en mi obra no entran escombros. Bueno, ya estamos. O sea, no, eso a mí me lo han dicho. O sea, claro, entonces, ¿me lo puedo permitir? Es el otro argumento. O sea, lo puedo pagar. Es la parte más pequeña del metro lineal, de tubo, tal, no sé qué, lo que queramos. Y segundo, tenemos una legislación que les obliga muy poco. Claro, es que tenemos una legislación muy blandita, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos dejar de hacer en las calles con árido reciclado, podríamos, porque con emplear un 5%, el primer día hacemos un agujero, echamos ahí 2 camiones, lo tapamos, bueno, ya está el 5%, ahora vamos a empezar con la calle. Esto que es un poco parodia, es que es la realidad, es la realidad, ¿no? Entonces, hace falta conocimiento y hace falta perder el miedo, pero también necesitamos ahí un apoyo, un empujón de la administración en ese sentido. No puede ser que en los años 80 en Madrid, porque no sabían qué hacer con ello, inventaron un producto que llamaron arena de zanja, que era un
todo revuelto, sin nada que ver con lo que ahora se trabaja, que tenía de todo y era un 0,6, pero era sobre todo un 0,1 en una cantidad polvo. Pero como no sabían qué hacer con ello, pues lo empezaron a meter en las franjas de telecomunicaciones que entonces estaban en pleno apogeo. O sea, la mitad o la totalidad de las canalizaciones de Madritel, como se llamara entonces, están hechas con eso. A lo bruto, pero lo utilizaron. 10 años después, como lo podían pagar, volvieron a utilizar arena natural, ¿no? Bueno, pues muy bien. O sea, en vez de mejorar aquello, que sí que daba un poco de pena, pero es que en aquella época dábamos pena a todos. O sea, aquí nadie puede decir que no metió la pata en nada. Hicimos pruebas y tuvimos algunos fracasos en algunas. Claro, sí. Pero claro, estamos hablando de los años 80. Claro. Bueno, pero... Bueno, toda innovación tiene riesgo y hay que estar dispuesto a asumirlo, ¿eh? Hay que medir esos riesgos. Claro, evidentemente. Hay que estar dispuesto. ¿No? Por eso se apoya la innovación, ¿no? Pero bueno, ellos lo han hecho muy poquito a poco, quiere decir que han ido y con mucho cuidado, quiere decirte, y con control, ¿no? Porque... Bien, sí. Bueno, que os hable un poco. Yo soy José Vicente González, llevo 18 años siendo el coordinador técnico del contrato de control de calidad de obras municipales y algo de esto hemos visto. Al principio un poco por necesidad y luego todo esto ha ido llegando a un punto muy, digamos, de excelencia en el cual yo ya hace mucho tiempo que no vemos material natural en cuanto a zahorras. Es decir, yo no recuerdo la última vez que analizamos una zahorra. En cuanto a los reciclados y de las plantas que manejamos por aquí, que se mueven en la ciudad de Valladolid, se ha llegado en todo a unos niveles de calidad muy, muy buenos, en los cuales se han ido descartando una serie de parámetros que nos daban sistemáticamente mal, pero que no llevaban a ninguna parte. Es decir, por ejemplo, generalmente suele dar por encima la materia orgánica. Pero nos dimos cuenta rápidamente que era una materia orgánica que no producía un problema. Es decir, la materia orgánica que produce un problema es una materia orgánica vegetal, que se descompone y que en el futuro te deja un hueco donde no debería haberlo. Generalmente cuando encontramos materia orgánica en este tipo de materiales, y hablo siempre de la zahorra, estamos hablando de que generalmente proviene de los aglomerados y es una materia orgánica mineral que no se descompone y que permanece en su sitio perfectamente compactada y sin generar ningún problema. En cuanto a cuestiones de trabajabilidad, pues efectivamente, como decía Jesús, desde el principio se vio que era un material que tiene una tremenda avidez por el agua y que hay que regarlo a ser posible en el día antes en el acopio para luego utilizarlo y utilizarlo bien y compactarlo de una forma potente. Además, tiene una capacidad de relativa cementación que lo hace muy duro y mucho mejor que una zahorra natural. Las zahorras naturales tienen en ocasiones, y dependiendo de dónde vengan, problemas por plasticidad. Esto no los tiene. O sea, no existe un problema de plasticidad y, por tanto, es muy difícil crear un blandón. Con respecto a eso, por el lado de las zahorras, que ya, digamos, está muy sistematizado y que lo vemos con asiduidad. Y reitero, yo hace mucho que no veo una zahorra natural en base o subbase. Eso es en cuanto a las zahorras procedentes de hormigón. En cuanto a las procedentes de, más bien, las demoliciones de vivienda, de edificación, digamos que nos genera más problemas en cuanto a una capa potente de base, pero sí que son perfectamente utilizables en zanjas, en rellenos de zanjas y en ese tipo de trabajo, y funcionan bien. Tienen problemas como las lajas, etcétera, pero no generan un problema real si los metemos donde tienen que estar, que es en zanjas. En cuanto a lo que está fuera de las zahorras, y ahí ha dado unas pinceladas Jesús de una experiencia piloto que se hizo con el lote 1 de conservación, se incorporaron, digamos, arenas y gravas o gravillas en camas de tubos y en tapado de tubos. Hay un trabajo de no sé cuántas páginas que emitimos en su momento, incluyendo ahí las opiniones tanto de las direcciones de obra como de la empresa que lo utilizó, en este caso Zarzuela, como de Aquaval, como de todos los intervinientes. Y tienen varios problemas que yo veo
que ese material, sobre todo la fracción fina, que es muy fina, está mucho más enfocado a utilizarlo, como decíais antes, en prefabricados que esto, porque produce problemas de por sí. Es decir, su trabajabilidad es muy inferior a la del árido natural. Es decir, por sus propias características, por las lajas que tiene, por la parte que tiene no sé, de yesos, de finos, de parte del ladrillo y tal, es mucho más difícil de manejar con una rastrilla o con los medios que sean que los áridos naturales. Generan una cantidad de polvo muy superior a los áridos naturales. Y luego genera otros dos problemas. Es relativamente compactable, con lo cual, claro, una arena de por sí no es compactable y no genera ese problema de posible compactabilidad. Y luego, una arena, tal como como se incorporan aquí las arenas naturales lavadas en canalizaciones, una de sus funciones es la barrera visual que te genera a la hora de, por ejemplo, luego buscar dónde está la electricidad aquí, dónde tal. Tú llegas a la arena y detectas muy claramente dónde está en el cambio de color. Sin embargo, si tú utilizas una arena reciclada y además en contacto con una zahorra reciclada, no tienes idea de cuándo estás llegando a la instalación en concreto. Por tanto, y no solo, y bueno, hay mucha gente, empresas y tal, que dicen, pero no, por encima ponemos la banda. No siempre tú atacas una zanja desde arriba. Hay veces que las atacas desde donde puedes, desde un lateral, y más en entornos urbanos. Si es en ese entorno, nos puede generar un problema incluso de seguridad. En ese momento, en ese estudio que hicimos, se hicieron una serie de recomendaciones a las plantas de valorizar ese residuo de alguna forma mejor de la que se está haciendo. Es decir, yo hace poco me ha llegado a una obra ese material que querían incorporar en unas zanjas para alumbrado y para semaforización. Si tú ese material lo coges y lo tiras al aire, lo que cae realmente son 4 piezas, todo el resto es polvo. Eso no se puede incorporar así. Hay que hacer otro tipo de trabajo antes de eso. No sé si quitarle el polvo con aspiradores o lavarla o lo que sea. No soy especialista en eso, pero eso genera un problema. En cuanto a lo demás... Pero podemos investigarlo, básicamente. Es un sitio por el que fecar. Pero hay cosas que hoy por hoy, tal como están, no vale. Y además son de una densidad muy baja. No es como un material normal de construcción. Aparte tiene, pues yo qué sé, observas trozos de porespán, de no sé qué, que no está hecha para esa utilización. En cualquier otro puede serlo. Sí, bueno, pero vamos a comparar lo que es comparable. Sí, no. Quiero decir, yo he hecho un poco el ejemplo de lo que se utilizaba hace 40 años en Madrid, que era eso. Ahora que ya estábamos partiendo de qué habría que hacerle para compararlo con una arena. Hombre, para empezar, lavarlo, porque si la arena natural la lavamos, lo otro habría que lavarlo también. Entonces sí que podríamos poner tal, pero claro, generamos un problema de consumo de agua, un problema ambiental y sobre todo, como no viene preseleccionado, la fracción fina es enorme, que nosotros decíamos el licencio. Y por lo tanto, en conjunto no es utilizable. Pero no hemos tenido la posibilidad o no les sale rentable todavía. A lo mejor llega el momento en, aún así, separar la fracción media y gruesa dentro de la volumetría de las arenas, y a lo mejor eso por sí solo, no te digo que hubiera que pintarlo, porque eso ya sería la leche, pero estaríamos en un entorno en el que la trabajabilidad, o sea, la mayoría de estos condicionantes se pudieran cumplir. Pero si no, todavía, claro, no comparemos lo que no es comparable en granometría, porque claro, hoy por hoy no es algo competitivo. Y luego hay otra cosa, o sea, las constructoras se tienen que acostumbrar a llevar el material que realmente se va a utilizar. Es decir, no pueden llevarnos, como laboratorio lo digo, en un primer camión de coger la muestra de aquí,
porque luego después nos llevamos sorpresas. Claro, si te llevan lo mejor de lo mejor que hay, luego después es muy difícil llegar a los porcentajes de compactación, etcétera, etcétera. Lo cual es un error. O sea, es decir, partir del hecho de voy a llevar lo mejor que tengo en planta para que se identifique este material, luego después nos genera graves problemas de no poder cumplir ese mínimo que le vamos a exigir, que es un 98% del ensayo productor modificado. Y eso es una Vicente, tendríais que un poco inspeccionar que hay un acopio, que hay un stock de ese producto. Como no sé, como inspeccionemos eso también, ya no tenemos día y noche. Es decir, no, lo que deberíais es vosotros desde allí decir es, oye, si es para identificar, no te lleves lo mejor, llévate lo normal, lo que te vamos a proveer en continuo. Lo que tenéis que llevar es la muestra normal. No, repito, nosotros cogemos en obra. Sí. Pero reitero, ¿cómo se identifica? Al principio, el primer camión que llega a obra es lo que tenéis mejor de lo mejor. Y a partir de ahí, eso genera problemas. Pero lo que te comento es que lo que estamos intentando es que tanto el primer camión como el último sea igual. Sean los más homogéneos. Pues efectivamente hay variaciones a lo largo del tiempo a ver los problemas. Efectivamente, ese es el camino, claro, hay que tirar por ahí. Y en cuanto a lo demás, este material es estupendo. O sea, quiero decir, las ahorras, lo que está perfectamente probado y utilizado durante muchos años de cualquiera de las plantas que nos llega actualmente, es un material perfectamente utilizable y mucho mejor que el natural homologable a él. O sea, sin duda. O sea, eso yo cuando hemos estado con otras administraciones, con gente que no lo usa, tiene ciertas reticencias que los que llevamos viéndolo muchos años sabemos que para nada se generan esa serie de problemas que ellos ven porque no lo conocen. O sea, es la falta de conocimiento del que os hablaba. Hay que dar el siguiente paso. O sea, a ver, con las ahorras lo tenemos resuelto con los áridos, digamos, de toda la gama, para terraplén, para relleno de zanja y todas las subbases, todas las categorías. Eso está. Otra cosa es que haya que utilizarlo en el conjunto de las administraciones y de las obras privadas. Pero bueno, luego hay otra serie de áridos que yo creo que nos están esperando amontonados, como son las fracciones más gruesas utilizadas para drenaje. Sí. Se utiliza todavía muy poco. Y eso hay que ir también al sector de la edificación, donde es ridículo utilizar un árido excelente natural para enterrarlo en una capa de 1 metro debajo de una solera de un tercer sótano. Es absurdo. Y luego lo mismo para rellenar el trasdos de los muros de ese sótano. Lo mismo. O sea, obras de entorno rural, drenajes, bases para caminos de concentración o de cualquier tal cual, que tienen que ser directamente gravas. Claro, tenemos gravas, ¿cómo no vamos a tener gravas gruesas en todo el sector? Ahí tenemos una gama muy amplia. En la jardinería, para los suelos estructurales que ahora se están poniendo de moda, que es un árido grueso más tierra vegetal, sin nada intermedio. Ese árido grueso que solo aporta estructura puede ser perfectamente un árido reciclado. Perfectamente. Es simplemente el que crea los huecos para que luego se desarrollen las raíces. Y, o sea, hay muchos posibles empleos de estos materiales que tienen que afectar o que tienen que, digamos, abrirse a otros sectores. Por eso hablo, sectores, la construcción es un ente genérico, pero la edificación en particular, la jardinería en entornos más urbanos, o sea, para hacer un parque, para hacer tal, hay uso de estos áridos sin mayor problema. Hace unos años no nos daba como vergüenza utilizar en los parques el acabado de los caminos en este tipo de zahorra. Todavía hay veces que nos lo pensamos, porque es que se van a ver los restos de... Es que a lo mejor es que se tienen que ver y que sea parte, digamos, de la didáctica que se necesita para que los chavales ya vayan viendo que estamos pisando sobre un suelo que proviene de áridos reciclados y no pasa nada. O sea, no se van a hacer más heridas por eso, ni nada, ¿no? Y ya, bueno, ya lo último, como colofón en cuanto a la durabilidad, nosotros llevamos ya suficientes años y hacemos tal cantidad de obras. ¿Cuántas podemos llevar?
Bueno, el número de 4 cifras es fijo, o sea, más de 1000 seguro. Y ahí está. Entonces, no se ha hundido ninguna por culpa de la selección del árido. O sea, yo eso lo he dicho más veces, una calle, una calzada, un vial se hunde si está mal pensada, mal construida, mal conservada o mal utilizada. Pero se hunde independientemente de con qué árido se haya hecho. Claro, si superamos sus capacidades, evidentemente. Si la hemos hecho sin control, evidentemente. Pero eso ha pasado siempre y seguirá pasando allí donde no se ejecuta obra con calidad. No hay ninguna razón para pensar que lo construido con esto tenga menor durabilidad, si es que es eso otro de los argumentos que alguien hay por ahí. La durabilidad no sabemos, ¿no? Cómo va a responder esto a lo largo del tiempo. Bueno, y antes de concluir, un último árido que tenemos pendiente, que es el árido procedente del fresado de agua. Sí, las grandes cantidades, las montañas que generamos, porque aunque sí que hay la posibilidad de algunos usos ligados, ¿cómo se llama?, para que sea reutilizado en el propio tren de aglomerado con una parte y tal, perfecto, allí donde se puede y incluyes un 20%, un 30%, estupendo. Y todo el resto, de las CAEs y en las obras de tipo urbano en las que sustituimos una capa, pero no puedes directamente montar ese tinglado, sí tenemos usos, nuestros caminos del entorno, nuestras esplanadas, para aparcamientos temporales, tal, pero eso sí que está sin regular. Eso está sin trabajar. Tampoco podemos cargarnos la utilización subiéndole artificialmente el precio, haciéndole pasar por una planta para que se dé un paseo, te lo vuelvan a traer. Lo mismo que se lleva. Porque ya está hecho. Porque es que la granulometría ya está. Ya está la tienda. Entonces, ahí sí que tenemos un campo pendiente e incluso de legislar. Sí, lo que pasa es que también es un campo en el que están muy metidos los asfalteros, es decir, nosotros hay es que ayer mismo lo estábamos comentando, un grupo de empresas de Ajer. Nosotros nos dedicamos más, no cogemos ese tipo de residuos, los actuales gestores, porque es un campo que están llevándose los que producen los asfaltos. Y ahí tienen mucho. ¿Tienes algún asociado asfaltero? Es que las dos cosas. Claro. Tenemos algún asociado que es las dos cosas. Pero claro, los demás nos dedicamos solo a... Pues yo la verdad que agradeceros muchísimo porque a mí, a pesar de todo esto que estamos viendo de innovación, yo creo que la verdadera innovación es lo que estáis haciendo vosotros y vuestra experiencia, ¿no? Ahora ya deja de ser innovación, ahora ya es la rutina. No, exactamente. Es decir, para vosotros fue innovación, ahora es rutina, pero ojo que lo que has comentado de otras administraciones, que yo he hablado con algunos, pues no me atrevo y al final me estiras un poquito de la lengua y es decir, tengo miedo. ¿Sabes? Y es desconocimiento técnico, lo que tú has dicho, y que siempre hay un primer día para todo, que a veces ha habido primeras pruebas que no son. Y yo me quedo con la parte positiva de cara a los gestores de residuos, pues ponernos de acuerdo en ser capaces de suministrar desde distintos puntos pues ese producto industrial tratado, que no estamos dependiendo de una beta o de una cantera o de un tal, sino que somos capaces, pues a pesar de la heterogeneidad del flujo que recibimos, ser capaces de hacer en nuestras plantas un tratamiento para tener esa oferta más homogenizada. Que hay productos que salen, que el árido de hormigón fracción muy gruesa vuela, se produce poco y además tiene mucha demanda a partir de la nueva instrucción, ¿no?, estructural sobre el hormigón. Pero tenemos otras como son las mixtas que cuestan más, las ahorras salen bien y luego lo que estáis hablando, las fracciones finas. Nosotros ya estamos viendo un poco la posibilidad de ir a ciclones para aspirar los finos, porque lo que no queremos son lodos. Claro. No queremos que por solucionar un problema generar otro. Es que ahora mismo montar un lavadero de este Creemos tipo de que no. sería... Hay quien lo está haciendo, pero está muy enfocado a meter ese árido en hormigón estructural o en... Entonces, pues a ver si con ciclones, aspirando, a ver si también se implican un poco las cementeras, que ahí también tenemos un residuo muy bueno para ellos, pero no se nos involucran, pues
un poco todo esto y que esto es la realidad. El robot, pues no sé si lo montaremos algún día, pero a lo mejor no estamos ninguno. El día que llegue, ¿no? A ver, y agradeceros muchísimo la participación y lo vuestro, todo esto está grabado, yo voy a hacer unas conclusiones a los socios de, bueno, a Jerezil y a todos los que queráis, claro, yo aquí pensando un poco en nuestro gremio, ¿no? Como estamos ya consumiendo el tiempo del descuento, yo lo que invito es, si hay alguna consulta, duda, comentario por parte de las personas que están conectadas online, que por favor nos las hagan llegar, o bien que levanten la mano y les abrimos micro, o porque si no el resto yo creo que es mejor hacerlo durante el pica-pica que hemos preparado, que es una cosa pequeña, no tenemos ninguna. Bueno, en todo caso haremos, si nos dan permiso, haremos llegar las presentaciones, la grabación, etcétera. Muchísimas gracias a los que estáis online. Quedamos a vuestra disposición para lo que quieran.